Bienvenidos a Influyentes Lab y bueno, el día de hoy prepárense porque nos va a volar la cabeza. Tenemos un invitado que desde que lo escuché a mí me puso, híjole, en una situación de mucho impacto por su testimonio. Él es sobreviviente de un atentado. Se fueron allá a Medio Oriente, en específico a Egipto. Y bueno, de 27 personas regresaron 7 y entre una de ellas Juan Pablo, que hoy nos viene a presentar su libro. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, Fátima, muy contento por estar aquí contigo y agradecido por este espacio. Y sí, él trayendo este libro desde Mediasierto, un testimonio de supervivencia y resiliencia, en el cual comparto toda esta experiencia de vida que me toca el tener a partir de este viaje en Egipto, un viaje de conciencia para seguir elevando la frecuencia de la humanidad y que alcancemos estos niveles tan anhelados de amor incondicional que tanto necesitamos. Entonces era parte de este trabajo el que íbamos a realizar. Dentro de este viaje incluíamos en nuestro itinerario un recorrido por el desierto durante 3 días en el cual íbamos a estar visitando zonas muy específicas en donde de pronto el desierto de arenas amarillas se torna en unas arenas blancas como nuestras playas del Caribe u otros lugares en donde también se comienzan a tornar en color negro. Entonces estas zonas se les conoce tal cual como el desierto blanco y el desierto negro. Y además estaríamos en estas zonas de oasis que te comento y apreciando la belleza de las estrellas que se dice no se pueden apreciar de esa manera en algún otro lugar del mundo. Entonces era mucha la emoción que tenía por conocer también estos lugares. Y el domingo 13 de septiembre, o sea, prácticamente a 2, 3 días de que habíamos llegado nosotros a Egipto, comenzamos esta travesía saliendo muy temprano del hotel que se encontraba en la ciudad del Cairo, en 4 camionetas 4x4, en donde 21 personas, donde nos encontrábamos turistas, los 4 choferes, nuestro guía y un agente de seguridad, que por requisito eso se necesita dentro de los viajes turísticos allá. Comenzamos a salir de la ciudad del Cairo y dentro de nuestro trayecto por carretera nos encontramos con 3 filtros militares. Egipto tiene la característica de ser un país militarizado. Entonces tiene políticas que de repente a las que pudiéramos no estar tan acostumbrados y que ahí se tiene que acatar tal cual las cosas como lo están indicando ellos. Entonces, dentro de estas indicaciones era hacer el alto total en las 4 camionetas. En cada uno de estos filtros revisaron nuestra documentación y los itinerarios. Lo cual significa que revisaron que todo estaba correcto y nos fueron dando el pase de acceso para poder llegar a este lugar. Ya más adelante de este último retén, llegamos a una zona en donde había dunas muy grandes y entonces las camionetas salen de la carretera y comienzan a subir y bajar por estas dunas, que nos sirvió aparte como deporte extremo de alguna forma. Y luego ya de encontrarnos en una duna muy alta, como si fuera una ola, esta la subimos, la bajamos y ya justo debajo se estacionan las camionetas formando un rectángulo y ahí nos bajamos, era más o menos el mediodía y comenzaron tanto choferes como guía a preparar los alimentos. En tanto, algunos de nosotros curiosos estábamos observando la inmensidad del desierto, que a pesar de que pareciera que no hay nada y que es igual, tiene un gran magnetismo. A mí siempre me ha llamado mucho la atención. Bueno, pues tenerlo ahí de cerca era algo valiosísimo para mí, muy significativo. Y minutos después, escucho en el cielo como si un avión surcara de una forma muy rápida. Inmediatamente después de este sonido, ocurre una gran explosión en una de las camionetas, en donde de manera inmediata se comienza a incendiar. Provoca una onda expansiva, que esto hace que en mi caso me tumbe, quede todo aturdido
Y ya una vez que me levanto y me empecé a tallar los ojos porque también entró arena a mis ojos, observo lo que tenía a mi alrededor y es cuando veo cómo ese escenario de fiesta, de diversión, se convirtió en segundos en un infierno. Ya, además de que estaba incendiándose esta camioneta, algunos de los acompañantes estaban muertos, otros gravemente heridos, con heridas muy, muy, muy graves, exposición de órganos, una serie de cosas muy, muy desafortunadas, que entonces esto pues provocó de repente en mí conmoción, impacto, shock, porque no sabía, a pesar de que estaba observando y que ayudábamos a las personas que estaban heridas, como que no dimensionaba realmente lo que estaba sucediendo. Quienes todavía tenían sus teléfonos celulares comienzan a buscar la manera de cómo comunicarnos, pero estábamos en una zona donde no había cobertura. Y pasan unos minutos, observamos que se aproxima un helicóptero de características militares, o sea, camuflajeado con colores terracota. Y para mí, Fátima, al verlo fue sentir mucho alivio porque dije, está llegando la ayuda. Exacto. Ya saben lo que sucedió y entonces vienen a rescatarnos y atender a quienes se encuentran heridos. Y entonces hago señales con mis manos, hay quienes se quitan incluso la camisa para hacer como una señal de bandera blanca. Y la respuesta que tenemos de este helicóptero es que nos comienza a rafaguear con balas calibre 50 y esto sigue generando heridas y muerte, por supuesto. Y es justo en ese momento en donde caigo en razón de que, pues de que nosotros somos el punto para atacar. Voy a hacer un resumen porque esto sigue ocurriendo durante 5 veces más. O sea, fuimos atacados en 7 ocasiones. Este avión volvió a pasar, lanzaba los misiles. De los últimos ataques, lanzan un gas negro, que era muy curioso porque al momento de respirar, bueno, no subía como el humo que estaba incendiando las camionetas, eso me llamó mucho la atención, como que era un gas pesado. Y luego, al respirarlo, lo que generaba era una sensación de que me quemaba por dentro, me quemaba como los pulmones, tenía una sensación así y que me provocó entonces el salir corriendo sin rumbo. Y otra de las cosas muy extrañas de este gas es que al tacto, o sea, lo que llegaba a tocar, quemaba, pero no quemaba la ropa. Entonces, tengo quemaduras como esta, que fueron a consecuencia de ese gas que me provocaron que de repente se me empezaba a caer la piel. Entonces, ya una vez que se lanza este gas, corremos a esta duna, que quedamos así totalmente expuestos. Vuelve a pasar el helicóptero y este me logra alcanzar. Ya me encontraba herido también por algunas esquirlas que habían sido lanzadas por los misiles, pero ya las heridas de gravedad las sufro una vez que quedamos expuestos. Una bala me logra alcanzar la pierna derecha, volando un pedazo del hueso del fémur. Esto hace que caiga. Otra bala roza a mi costado derecho y provoca que se colapse el pulmón. Más las quemaduras de tercer grado, porque esta es una de varias. El dolor por estos metales candentes que entraban, o sea, estas esquirlas en todo mi cuerpo. Los oídos reventados. Y bueno, estas eran mis condiciones. Me estaba desangrando y había pues solamente como lo que observaba como algo cercano es que me iba a morir como estaba ocurriendo con el resto de mis compañeros y compañeras. Juan Pablo, quiero entender también el cuadro que siendo, o sea, algo muy impactante, ¿ustedes iban con algún tipo de tour? ¿Había alguien liderando estas camionetas? ¿También fueron parte de este, pues, percance? ¿Murieron? ¿No se pudieron auxiliar con nadie? ¿Así lo entiendo? Así es, sí, pues iba con nosotros el guía
Ajá. quien además era dueño de la agencia de viajes, una agencia de viajes muy reconocida en Egipto. O sea, no era alguien improvisado, sino que sabía perfectamente cuál es la política, un hombre egipcio además. Él fallece dentro de este ataque y estábamos acompañados también por esta persona de seguridad. No teníamos refugio porque estábamos totalmente expuestos en el desierto. Estábamos a poco más de 1,5 kilómetros de la carretera y puede parecer a lo mejor corta la distancia, pero sin embargo teníamos miedo de que si corríamos pues nos convirtiéramos en un blanco mucho más preciso para ser atacados. Ya él está expuestos. Esto iba a provocar que fuera mucho más fácil lo que estaban generando ellos. Y lo que hicimos más bien, y creo que estas son de las cosas que ahora ya haciendo como esta retrospectiva, valoro mucho del grupo y agradezco, es que hubo mucha contención, que en ningún momento existió alguna persona que dijera yo me voy de aquí y huyo, que se vale, porque también no sabemos cómo podemos reaccionar ante una situación así, pero que sin embargo fue un grupo que estuvimos constantemente apoyando y no soltando a quienes necesitaban de ayuda, o por lo menos quienes necesitaban el tener a alguien mientras trascendían. Exacto, sí, porque me puedo imaginar, como bien lo dices, o sea, pasa un accidente de este calibre, y lo único que piensas es lo que no piensas que vas a hacer, o sea, nadie sabe cómo vas a reaccionar en ese momento, ¿no? Así es, y bueno, también he aprendido a ponerle las palabras como son. Ahorita mencionas accidente, yo antes también como que lo llevaba esto, pero fue un atentado, o sea, fue un ataque, esa es la realidad. O sea, fuimos brutalmente atacados, que intentaban el desvivirnos a todos, no lo lograron por alguna razón. Yo soy una persona espiritual y para mí creo que estuvo la mano de Dios presente para evitar que esto se convirtiera en una brutal y total carnicería. Exacto, porque todo lo que me estás diciendo que pasó transcurrió a lo largo de un día. Así es, un día de agonía, un día de mucha incertidumbre, de mucho miedo, o sea, de muchas emociones que estaban al límite. Y que por supuesto mi ser se encontraba también así. Y en lo que me apoyo, al no tener un refugio físico, pues fue en lo que había construido como recursos psicológicos a lo largo de mi vida. Y que eso fue lo que me permitió de alguna manera estar como muy dentro de lo posible, certero y claro respecto a cómo tenía que resolver las cosas. Ajá. ¿Qué fue lo que hiciste? Pues, por ejemplo, en un principio fue como anclar, ¿no? Anclar la situación, o sea, darme cuenta de que eso verdaderamente estaba pasando, que muy probablemente todos íbamos a terminar ahí, pero tuve un pensamiento de un familiar, de mi mamá, y entonces dije, híjole, no, yo no le puedo hacer eso a mi mamá. Yo, si quedo aquí en estas condiciones, ella no lo va a poder sobrellevar. Y fue entonces a partir como de esta conexión o de este anclaje que dije, necesito sí o sí buscar esos recursos que me ayuden a mantenerme con vida. Y como te menciono, al ser una persona espiritual, hago diálogos constantes con Dios, yo lo llamo Padre. Y le digo, Padre, si tú no te has dado cuenta de esto, yo te llamo y yo te invoco para que vengas y nos blindes. Y entonces, esta era una constante, tú nos blindas, tú nos proteges. Y creo que debido al gran impacto que se generó en todo esto, o sea, fue desmedido todo lo que realizó el ejército. Creo que sí hubo ese blindaje, o sea, yo tengo la certeza de que sí, porque el hecho de que solamente una bala atravesara parte de mi cuerpo, que no me afectara siquiera, porque luego ya los médicos decían, es que estaba muy cerca de una de las venas principales, que si te hubiera, de una de las arterias principales, que si te hubiera
tocado, te desangras y te vas, ¿no? Sí, sí, Inmediato. sí. Entonces, Ajá. hubo esa serie de acontecimientos Ujú, que me generan esta certeza de que hubo un acompañamiento divino. ujú. Y, por ejemplo, en ese momento, ¿cuántas personas eran las que estaban con vida contigo? Pues bueno, ya ahí el conteo no es como tan claro porque Ujú, comenzaron hubo personas que se quedaron muy cerca de las camionetas, donde yo quedo tumbado, entonces tenía un rango de visión muy limitado, ujú, en donde solamente alcanzaba a ver a algunos de ellos que los vi partir, ujú, además, o los escuchaba partir, pero no sabía, o sea, como de una manera muy ordenada o cronológica cuál fue la forma de... ujú, Y lo que sí, que de 21 personas que íbamos, sobrevivimos 7. ujú, ujú. ¿Y cuántos días transcurrieron de ese atentado? Es decir, ¿pasaron noches, pasó la mañana? ¿Qué sucedió? Fue durante horas, o Ujú, sea, no pasamos el día completo, ujú, sino que ya cuando estaba oscureciendo es cuando llega el rescate. ujú, Pero previo a esto, yo seguía teniendo mis diálogos internos con Dios. Le pregunto, Padre, no me siento morir, no ujú, veo la luz, no veo el túnel, no veo mi vida pasar en segundos, dime qué quieres. ujú. Y en ese momento una voz firme y clara me dijo, darás testimonio de palabra de lo que ocurrió. Y yo ahí entendí que me quedaba. Ujú. Y entendí además que había una razón principal por la cual me quedaba. ¿Sentiste un consuelo? Sí Ajá. sentí alivio, pero además mucha certeza, Ujú, porque fue no cuestionar esa respuesta. O sea, ujú, yo pregunté y fue respondida mi pregunta, ujú, ¿sí? ujú, Entonces, eh, ante esa certeza, lo que yo respondo es, Padre, hágase tu voluntad, y yo en este momento perdono y libero a quienes hicieron esto. ujú. Porque sabía también que era importante el soltar toda esa sensación que luego carcome, De enojo, de sí. enojo y de molestia que, bueno, nos lleva a una serie de situaciones luego muy complicadas en la vida, Ujú, ¿no? Entonces, tenía muy claro que necesitaba y desde el corazón el tener este proceso de liberación. ujú, Y al hacer este proceso, Fátima, es que tengo como una serie de visiones y en ujú, mi mente comienzo a tener como flashazos de eventos que iban a suceder de momento a momento. Entonces, yo lo veo así, ujú, que fue Dios quien me mostró lo que iba a ocurrir para darme tranquilidad. Como decir, ya aceptaste la encomienda, entonces ahora te voy a compartir qué ujú, es lo que va a suceder para que te mantengas tranquilo. ujú, Entonces yo veía en estas visiones que no eran muy claras, veía que llegaba un rescate, que regresábamos al hospital, ujú. que llegaba el gobierno mexicano, o sea, había muchas cosas que luego sucedieron en la realidad. Wow, qué difícil. ¿Hay alguien que estuvo a tu lado? Es decir, de todos los que sobrevivieron, alguien que tuvieras también ahí eh, confiado en ti o no sé, pueden existir muchas emociones, ¿no? O ansioso, gritando, lo que sea. Sí, sí, pues había una serie de situaciones individuales que se iban Ujú, presentando ujú, desde estas personas que llegaban a gritar el porqué, de quienes se iban despidiendo también. Una de mis compañeras de viaje le cantaba a otra que había fallecido. Y que ya después cuando pude incorporarme un poco observé cómo es que la mantenía en sus brazos y la estaba arrollando. Entonces son esas cosas que dentro de todo ese horror también se vive la maravilla, ujú. se vive la gran experiencia del ser. Entonces llega la ayuda en ese momento. Llega la Llega ayuda. la ayuda en la noche, en la mañana. Ya estaba oscureciendo Ajá. cuando bajan de esta duna camionetas pick-up Ujú, que estaban transportaban a hombres, ujú, que unos vestidos de negro, otros vestidos de civil, ujú, que creo eran como policías investigadores los que estaban vestidos de civil y los de negro eran paramédicos y los hombres de negro nos empezaron a revisar. ujú, Uno de ellos se acerca conmigo, me observa con una mirada que
eso lo tengo tan presente, es una mirada tan amorosa, de mucha compasión, y que me genera mucha confianza. Ujú. Yo desde mi creencia, o sea, lo vi como si fuera el rostro de Jesús, ¿sí? Que era él quien se acercaba. Muy amablemente me dio agua. Ujú. Y ha sido esos de los gestos también más hermosos que he llegado a experimentar. Y ya short, Ujú. entonces veo cómo baja su mirada, me mira las piernas y le cambia el rostro. Se queda así como muy sorprendido, muy impactado de lo que estaba viendo, y yo ahí dije, esto no está bien. Y ya nada más me hace señas de que así como que me espere. Ujú. Comienzan a subir al resto de mis compañeras. Soy el único sobreviviente hombre. Ujú. Y ya cuando veo que las comienzan a subir, ahí creo que es donde tengo como una especie de desprendimiento, porque veo la escena sentado en una sala de cine, Ujú. observando en una gran pantalla cómo ocurría todo en cámara lenta. O sea, veía cómo ocurrían en cámara lenta los paramédicos, cómo iban levantando Ujú. a, a las heridas, cómo se estaban incendiando las camionetas al fondo. Y después de observar esto, recibo como si fuera una especie de aliento, un aliento de vida, que me hace abrir los ojos, regreso a la escena, Ujú. tomo una energía, una fuerza de no sé dónde, comienzo a tener las sensaciones vívidas del dolor, de todo lo que ocurrió, olores, todo lo que se presentaba en el lugar. Ujú. Me incorporo, mi tronco, me observan los paramédicos, y entonces es cuando me llevan en una camilla. Y estoy segura que fueron dos temas a mi consideración. A lo mejor sí, esta parte espiritual, que estoy segura que la mano de Dios te está acompañando. Y también creo que el shock de la adrenalina, Sí. ¿no? O sea, ya no estaba tu adrenalina al tope. Ya diste como que este bajón por sentir el lugar seguro. Ujú, sí, que ahí viene el efecto de cómo el cerebro también nos protege ante los traumas, Exacto. de que yo creo que necesitaba bloquear todo ese dolor Ujú. que dejó descansando el cuerpo, lo mantuvo en stand-by para luego tener este shot de energía que Ujú. me permite regresar. Ujú. Pero sí, es como todo se combina, ¿no? Desde la parte científica, espiritual, Ujú. que yo así es como lo proceso, lo entiendo, Ujú. porque viene pues este suceso de desprendimiento y lo hago otra vez el regresar. Y, y bueno, pues es también como tener mucha conciencia de lo que estaba sucediendo. La ayuda dentro de este avión, ¿cómo fue? ¿Los llevaron a dónde después de estar en Medio Oriente? No, bueno, pues es que de ahí no fue en avión, fue en ambulancias terrestres Ajá. que nos llevan al hospital que está en el Cairo, Ujú. a más de 3 horas de distancia. Entonces todavía fue un proceso complicado, porque en lo personal no recibí asistencia más que me pusieron las puntillas de oxígeno, y eso es lo que me mantuvo pues como estable, por así decirlo, con mis respiraciones, con todos estos ejercicios que ya había puesto en práctica mientras transcurrían las horas. Y, y es que ya después de esto somos internados en este hospital. Ujú. Llega posteriormente la ayuda del gobierno mexicano. Se presenta el embajador. Primero llega él con una comitiva, y luego llega al día siguiente quien había sido nombrada secretaria de Relaciones Exteriores días antes, Claudia Ruiz Massieu, Ujú. y ya se presenta como tal, que todas estas eran de las cositas que te digo que ya había tenido yo como visión previa. Claro, ajá. Y entonces me dice, tu hermano Luis Andrés, lo nombra así por su nombre, dice, no alcanzó a llegar a viajar con nosotros en el avión presidencial, porque se utiliza uno de los aviones presidenciales para ir a nuestro rescate. Dice, pero está por llegar en un avión comercial. Y ya en el hospital, bueno, viene una serie de sucesos Ujú. previos a nuestra salida, Ujú. que ya nuestra salida de Egipto pues se tornó muy hostil, ¿no? Ya estaban como el ambiente muy álgido,
sí o sí necesitábamos salir. Yo en condiciones que me encontraba muy graves, o sea, había un riesgo de que pues perdiera la vida dentro del trayecto, pero yo acepté regresar porque era muy incierto lo que iba a suceder con nosotros. Y es cuando llegamos al aeropuerto, estaba ya el avión presidencial esperándonos y ya una vez que subimos, esto se tornó en un hospital. El avión se convirtió en un hospital improvisado. Wow. Y bueno, pues ahí ya yo me sentí, ya una vez que toqué el avión, que estaba dentro de él, que me encontraba en territorio mexicano. Increíble toda la travesía. Sí. Llegas al hospital, eres atendido, ves a tu familia. ¿Cómo los ves? Pues los veo muy abatidos. Al primero que veo en Egipto, porque ya después llega efectivamente mi hermano, muy conmovido, muy también, pues como molesto por la situación, también con sus propias emociones, porque ya como familiar se vive distinto también la experiencia. Aparte también, no sé si les pasó, pero ¿quién fue, no? Sí, que se generó una gran incertidumbre respecto a lo que sucedía. La información era muy dosificada también para los familiares. A él le informan, pues tu hermano está vivo, pero en una condición grave. Y entonces, pues ya decía él, o sea, que está vivo, pero ¿cómo está, no? O sea, ¿cuál es esa condición? Y ya después me compartía, yo estaba hecho a la idea de que me iba a encontrar un escenario muy difícil, muy catastrófico. Pero bueno, afortunadamente él pues toma también las cosas, ya una vez que me escucha todo este relato, también se mantiene como liberado de todas estas serie de sensaciones y se convirtió en mi acompañante, en mi pilar, que ya una vez que regresamos a Ciudad de México, estuve hospitalizado alrededor de un mes, poquito menos. Y bueno, pues ahí estuvo él acompañándome también durante todo ese proceso de cirugías y de recuperación. Oye, Juan Pablo, ¿y cuánto tiempo pasó a partir de que tú estuviste internado a que pudieras rehacer tu vida? Pareciera que esto se recupera de la noche a la mañana y la verdad es un proceso muy largo. Yo tuve que frenar mi vida productiva durante 2 años. Wow. Un tiempo en donde lo único en lo que me tenía que enfocar era en mi recuperación, en mi recuperación física, en mi recuperación psicológica. Y esto no es sencillo, Fátima, porque la vida sigue y las deudas siguen y todo esto no se detiene. Entonces, imagínate tú que no puedas generar ingresos por 2 años. Es todo lo que genera. Entonces, una pandemia. propiamente, ¿no? Esto. Entonces, pues era, sí, me estoy recuperando, pero con el pendiente de todo esto que no se detiene. Claro. Y cómo, pues, en un momento determinado, al saber que se estaban yendo mis ahorros, pues también el aceptar la ayuda en ese momento, ¿no? Que a veces no es sencillo el aceptar estos acompañamientos, pero que sabía que de lo contrario no podía, entonces el tener como todo mi enfoque en lo que verdaderamente necesitaba. Exacto. Sí, entonces bueno, pues sí, fue un proceso complicado que sigue en cuanto a que tiene todavía hay un daño pues colateral, ¿no? En cuanto al patrimonio, en cuanto a la recuperación, el estrés postraumático, que pues no es tan fácil de erradicar. He aprendido a vivir con él, que de repente me ha detonado en lugares en los que ni me imagino y que pues es estar como también preparado para esto. Pero pues me considero un hombre que busca el cómo sí resolver las cosas. Siento que no se me complica la vida. He tenido como estos aprendizajes de pues cómo me puedo recuperar, de qué manera puedo afrontar estos traumas que no en esa magnitud, pero que sí se asemejen, ¿no? Por ejemplo, algo bien simple, que en un principio que iba a las fiestas y tronaba un globo y yo me ponía muy mal, porque sentía que nos iban a bombardear, nos iban a atacar en ese momento.
salía a la calle y veía los helicópteros que aquí son bien común Sí. que circulen. Entonces, eso era una sensación de pánico horrible Sí, que me imagino. hasta me daban ganas de gritarle a la gente, échense pecho tierra porque ahorita nos va a pasar algo. Ujú. Entonces, yo hablo con mi psicóloga y le dije, yo no quiero vivir todo el tiempo así, necesito el cómo superar todas estas cosas Ujú. y vamos trabajando con esto. Entonces, ella me ayudó, fue una persona con la que pude hacer una muy buena mancuerna porque le decía, mira, yo tengo esto y me gustaría que lo podamos integrar, pero por supuesto con tu acompañamiento y tu orientación. Claro. Entonces hicimos una muy bonita mancuerna que me llevó a poder ir superando estas cosas, pero sé, y ya esto lo acepto, Ujú. porque también de repente es un tanto complicado el reconocernos vulnerables, Ujú. pero, pero he aceptado mi vulnerabilidad y también el que soy un nuevo Juan Pablo, o sea, Ujú. que llegué siendo una persona totalmente diferente a la que se fue. Y que esto del estrés postraumático me va a acompañar Exacto. siempre. Y Ujú. que no debo de sentirme mal por esto, porque hubo un tiempo en el que me sentía mal por sentirme mal y decía, bueno, caray, entonces, ¿qué? Ujú. ¿Qué voy a hacer? Y fue como tener también una conciliación conmigo mismo y permitirme también el tener estas experiencias como parte de mi vida y de mi proceso. Ujú. Y afortunadamente me he encontrado con personas que pues de una manera muy amorosa me han entendido Ujú. y me han sabido acompañar. Claro. Y ahorita entrando también en ese punto, ¿nunca lo viste como una preparación? Que el aprendizaje en cuanto a temas de bienestar, que ya con anticipación había estudiado y que compartí en talleres, que compartí en conferencias, etcétera, fue ponerlos en práctica ahí. O sea, yo lo digo hoy de broma, Ujú. aunque fue como si eso hubiera sido mi maestría. Ujú. Como decir, a ver, pues Juan Pablo que promueve el bienestar y la felicidad, vamos a ver qué tan bueno es ante una situación así. Y entonces, pues como si fuera el experimento, El doctorado, ajá, el sí. doctorado y yo no sé, el honoris causa y todo lo demás que viene, ¿no? El PhD, no sé. Eh, Entonces, eh, sí creo que la vida nos va preparando para situaciones, ujú. ¿sí? Que en cuanto a este tema del mensaje o de la encomienda de Dios, creo que Dios nos tiene encomendado a todas las personas algo. Ujú. Y esto me ha ayudado también a ser como muy objetivo respecto a lo que me pasó, que soy un ser humano como cualquier persona, Ujú. como cualquier otro, que no tiene diferencias, que sí la vida tal vez le ha llevado a tener cierto tipo de experiencias desde pequeño, pero que no me hace diferente o no me hace único, Ujú. Ujú. ¿sí? Sino que eh, en la vida todos tenemos una misión, hay un propósito, Ujú. que en este caso a mí se me mostró de una forma muy magnificada, Exacto. pero que absolutamente todos lo tenemos. Oye, Juan Pablo, ¿y decides también dejar tu profesión, que pues eres abogado, Ujú. a través de esta circunstancia? Sí, sí, que ya estaba como en este proceso de transición, Ujú. que me encontraba trabajando en el Poder Judicial de la Federación Ujú. y estaba específicamente en el área penal. Ujú. Trabajaba en Guadalajara, lo que se conoce como Puente Grande, Sí, sí, que es sí. donde están los juzgados y donde está el centro penitenciario. Yo ahí trabajaba. Me fui a Toluca también un tiempo a trabajar en donde están otros juzgados penales y está uno de los centros de readaptación también de máxima seguridad. Entonces ese era mi entorno y era mi contexto. Me sentía bien porque hacía lo que disfrutaba aplicando mi profesión, Sí, tu conocimiento. pero que llegó un momento en el que dije, es que esto, yo no me veo toda la vida haciendo lo mismo, siento que estoy hecho para algo más y que puedo ser mucho más productivo y puedo el exponenciar pues toda esta información que me ha llegado
a través de otro tipo de escenarios. Y cumplido. Y cumplido, pero era como que ya me voy a salir, ¿no? Entonces, de aquí a 3 meses, pasaban 3 meses y nada, pasaba un año y nada, y lo estaba llevando de una manera paralela, pero ya llegó el momento en el que yo no me sentía cómodo trabajando ahí. Wow. Pero no había tomado la alternativa. O sea, esto sí definitivamente me llevó a decir sí o sí, tienes que dar ya el salto y caminar por otros rumbos. Exacto. Oye, Juan Pablo, y también en ese sentido, el libro te ayuda a también resolver el conflicto y poder ya tener como esta finalización de ese ciclo. Pues fue una... O sea, sí se cierra un ciclo con el libro, pero además era para mí como importante el buscar maneras de cómo multiplicar este testimonio. Increíble. Porque creo que me había limitado en pensar que el testimonio de palabra solamente es verbalizado y la palabra es también escrita. Exacto. Entonces dije, ¿cómo puedo multiplicar este mensaje, esta historia, esto que además de que fue un hecho, o sea, real, de una persona común y corriente, puede alguien que lea estas páginas encontrar una manera de resolver sus propios desiertos personales? Sí, porque incluso el título, como bien lo mencionas, Desde mi desierto, no tiene que ver, a lo mejor si tú no pasaste un accidente, un atentado o algo de esta magnitud, pero estás viviendo un desierto, ¿no? Así es, todos y todas en un momento de nuestra vida vamos a atravesar por uno o muchos desiertos personales. Y dentro de, fíjate cómo esto que hablamos de la preparación, ¿no? Cómo sucede esto en un desierto real que me lleva a experimentar ambos desiertos. Es la sensación cuando atravesamos por una adversidad, que puede ser la pérdida de un ser querido, el anuncio de una enfermedad, el rompimiento de una relación, el cambio de una situación económica. O sea, podemos encontrar una pandemia, ¿no? Lo podemos encontrar desde distintas formas, pero se vive como si estuviéramos en un desierto. Como si nos quedáramos abandonados en un espacio vacío, infértil, donde no encontramos la salida, sino solamente pues un área de arena. Exacto. Sí, entonces en cualquier momento, absolutamente todos en la humanidad vamos a atravesar por estos desiertos. Lo que busco también con este libro es que las personas viajen junto conmigo a este desierto, pero lo hagan también dentro de su propio desierto, que es aquello por lo que han atravesado, que ha quedado inconcluso, que es lo que no se atreven todavía a resolver, pero que al finalizar, al cerrar este libro, salgan también de su propio desierto. Excelente. No, Juan Pablo, pues la verdad es que, o sea, aquí podemos llevarnos toda la noche, yo creo que hablando acerca de lo que viviste, ¿no? Y esta sensación de estoy siendo escuchado, qué está sucediendo alrededor mío, ¿no? Y tener todas estas dudas en tu mente, y estoy segura que Dios te dio la precisión con la que vives hoy, y me da mucho gusto tener esta plática contigo. Y yo creo que algo muy, muy, muy importante antes de finalizar este podcast, ¿qué te hubieras dicho si hubieras sabido que ibas a vivir eso? ¿Qué me hubiera dicho? Bueno, creo que hubiera aceptado. Hubiera aceptado porque mi vida, a partir de esta experiencia, se ha hecho mucho más enriquecedora y significativa. Wow. Yo salí de mi oficina en el Poder Judicial diciendo, Juan Pablo, este viaje es tan especial que no vas a regresar siendo la misma persona. Y creo que esto se cumple. Se cumple, y que más allá de mantener estos sentimientos de odio, pues busqué el sentido, le encontré una transformación también a mi propia vida. Y ha sido muy gratificante todo lo que he recibido. Te puedo decir que hoy por hoy agradezco a la vida, a Dios, que me haya permitido el darme cuenta de esta gran fortaleza que he desarrollado, que no ha sido gratis, sino que la he desarrollado con el paso del tiempo, pero que además me permite con mucha certeza el compartirle a las personas que es posible salir de los desiertos.
Pues muy agradecida, muy conmovida, de verdad que se me enchinó la piel durante toda nuestra conversación. Y si ustedes se quieren acercar a conocerte, por aquí van a estar tus datos y por supuesto pueden encontrar este ejemplar que acabas de sacar en librerías Gonville. Así es. De manera digital. En manera física, en librerías Gonville, y en manera digital ya está en Amazon. Muy bien, Juan Pablo, pues te agradezco nuevamente que te hayas dado la oportunidad de estar aquí. Y a ustedes que nos sigan aquí en Influyentes Lab en todas las redes sociales, denle like y por supuesto suscríbanse al canal. Muchas gracias por acompañarnos este día. Un placer, muchas gracias.